Hola a todos y bienvenidos más al canal. En el vídeo de hoy vamos a entender cuál es la naturaleza del rozamiento, es decir, cuáles son los principios físicos en los que se basa. Antes de introducir las teorías que explican este fenómeno, tenemos que entender algunos aspectos que se observan en el contacto entre dos sólidos reales. Si tenemos dos sólidos reales y no teóricos, las geometrías no serán perfectas. En teoría, si tenemos dos cuerpos que se tocan en dos superficies planas, como en este ejemplo de aquí, tenemos que la zona de contacto es un plano y por lo tanto en toda la superficie de contacto los dos sólidos se tocan entre sí. Pero cuando estos cuerpos en lugar de teóricos son reales, en realidad tenemos algo que se parece más a esto. Debido a la rugosidad y las ondulaciones de la superficie, los sólidos solo se tocan en unas pequeñas zonas, estas que tenemos dibujadas aquí. Y por eso podemos afirmar que dos sólidos reales nunca se tocan en toda su superficie, ya que las superficies con geometría perfecta no existen. Además, los sólidos reales no solo tienen errores de forma, sino que, como he dicho, tienen rugosidad superficial, y el contacto entre los dos sólidos se dará principalmente entre los picos de una superficie y los picos de la otra. Por esa razón, la superficie real de contacto es muy pequeña, al menos mucho más pequeña que lo que sería la superficie teórica. Y el principal efecto de eso es que la presión en el contacto es muy superior. Tener unas pequeñas zonas de contacto en las que la presión de contacto es muy alta tiene dos problemas. Por un lado, estas zonas tendrán una gran fricción muy localizada, pero además debido a esta fricción se generará calor de forma muy localizada, solo en estos puntos y no en toda la superficie. Pero hay otro fenómeno que está muy relacionado con el anterior. Si tenemos unas presiones muy altas en la zona de contacto, en la zona real de contacto quiero decir, el material que está cerca de esos picos de la superficie en los que se produce el contacto va a tender a deformarse más de lo que se esperaría y podrían producirse no solo deformaciones elásticas sino también plásticas. Estas deformaciones plásticas, además de afectar a la superficie, generarían aún más calor. Estas diferencias entre las superficies teóricas y las reales que siempre van a aparecer y que muchas veces no tenemos en cuenta, se deben a los procesos de fabricación. Durante la fabricación siempre va a haber pequeñas imperfecciones. Son precisamente las que hacen que las superficies no sean perfectas y que siempre tengan cierta rugosidad. Es cierto que dependiendo de cómo de controlado esté el proceso de fabricación, la rugosidad y los errores de forma van a ser mayores o menores, pero siempre van a estar ahí. Y si tenemos un proceso que no está muy controlado, el área real de contacto podría ser unas 1000 veces menor que el área teórica, y por tanto las presiones en la zona de contacto unas 1000 veces mayores a las esperadas. La naturaleza física del rozamiento es difícil de explicar, y de hecho existen muchas teorías que intentan explicarlo, pero hay dos que están especialmente extendidas, que son las que vamos a ver a continuación. Según la primera, el rozamiento es debido a la rugosidad. Si pensamos en una superficie como este tronco de árbol, sin saber ni el material ni las condiciones del contacto, podemos intuir que el rozamiento va a ser elevado. Esta teoría, que es la más intuitiva, la explicaremos en el próximo vídeo, pero ya quiero adelantar que es especialmente importante en materiales no metálicos. Cuando tenemos materiales metálicos, en cambio, la teoría que más fuerza cobra es la siguiente, que indica que el rozamiento se debe a la adhesión. Esta teoría también la vamos a explicar en otro vídeo, y por eso ahora no me voy a meter en ella. Simplemente quiero introducir que para materiales metálicos es más importante el fenómeno de adhesión, mientras que en no metálicos predomina el efecto de la rugosidad. Aunque he dicho que una teoría explica mejor el comportamiento de los metales y otra el de los no metales, es importante decir que el rozamiento real se debe a ambas formas y a otros muchos factores. Es decir, una teoría por sí sola no explica completamente el rozamiento, sino que hay que combinar estas dos. Y además habrá otros factores que no vamos a ver o que vamos a explicar muy por encima que también van a afectar a este rozamiento. En función de la combinación de materiales que tengamos, una de las teorías tendrá más peso que la otra. Como he dicho, en general una es más importante para metales, la de la adhesión, y otra para no metales, la de la rugosidad, pero esto no siempre es así. Con esta pequeña introducción a las dos teorías que vamos a ver en los siguientes vídeos, hemos acabado este vídeo. Si os ha quedado alguna duda, antes de pasar a los siguientes vídeos en los que ya nos meteremos a explicar cada una de estas teorías, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla lo antes posible.